¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a larutaverde.com. El día de hoy tenemos un invitado y me gustaría, pues antes de presentarlo, ya un invitado bastante conocido, ya digamos de casa, Cristian Ceballos. El día de hoy tenemos un tema que tiene que ver con el mundo de los sueños y los multiversos. Hay datos muy interesantes, un par de documentales que han surgido últimamente que demuestran y hablan del, digamos, el tema de los multiversos y de la conexión que hay entre este universo y los demás universos. Pero bueno, bien, me gustaría también recordarles que ya pronto Cristian Ceballos estará en México, así que también más adelante esperemos que Cristian nos dé un poco más de información al respecto, que estamos también en el proyecto de Cortos de Misterio, en el cual estamos, pues bueno, ya compartiendo un link, una campaña en la cual estamos buscando fondear el proyecto. El proyecto ya inició con, pues ya sumarán alrededor de 40, 50 colaboradores. Estamos, pues, cada semana produciendo un cortometraje, los empezaremos a publicar, como ya lo he comentado, a partir de los 100,000 suscriptores, que por ahí ya faltan menos de 1,000 suscriptores para llegar a la cantidad de los 100,000, y a partir de ahí, semana a semana, estaremos compartiéndoles un cortometraje. Vamos a tratar de traernos el mundo del cine al mundo online. Es un esfuerzo que se está haciendo entre un grupo de cineastas independientes aquí en La Ruta Verde, y que pues buscamos crear un contenido que tenga que ver con las temáticas que hemos platicado, pero que también tenga un nivel pocas veces visto en internet. Así que, pues bueno, muchas gracias por todos los que están compartiendo el link, apoyando el proyecto. Y ya, bueno, vamos a iniciar. Cristian, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian. Mira, pues proponía el tema de los sueños y de los multiversos. Una, porque me pareciera que de alguna manera, pues son temas que podrían tener algún tipo de conexión. Al momento de soñar, suceden muchas cosas. Pareciera que nos conectamos realmente a muchos mundos. Y aunque tal vez sea solamente mi idea, pero al final de cuentas es una manera de explicar de manera muy clara qué pasa en esos multiversos. Cristian, ¿cómo has estado? Bien, acá como verás, luchando un poco con la cámara, que está haciendo sus cuestiones. Ya el simple hecho de hablar de temas tan potentes a nivel energético como lo es, bueno, esto, ¿no? Los multiversos, la tecnología es muy sensible a la energía, así que bueno, acá seguiré intentando para poder también compartir no solamente el audio, sino también el video, y para mí es un gusto acá que me recibas en tu casa, que aparte, por suerte, bueno, como bien decías, prontito voy a estar también acompañándolos ahí en vivo y en directo, que estaré por México, una tierra tan querida por mí. Así que bueno, yo mientras hablemos, voy a intentar darle solución a este tema de la cámara. Excelente, Cristian. No te preocupes, son cosas que por ahí de repente, como tú dices, pues parte de la misma energía que se acumula, ¿no? Ya teníamos por cierto rato que no platicábamos por aquí. Y mire, dentro de lo que se está proponiendo en el mundo, digamos, de la ciencia, y eso se me hace interesante, no tanto porque la ciencia sea la que dé todas las respuestas, pero sí me parece que es interesante cuando la parte más, pues, mística de hace muchísimos años hablaba de esas ideas de otras dimensiones y todo eso, y se veía como una locura. De hecho, el mismo Albert Einstein creía que estaba equivocado en esas temáticas, ¿no? Se le hacía fantasía, ¿no? De alguna manera, pero al mismo tiempo, pues lo estudiaba y creaba teorías en base a lo que él intuía que iba a hacer toda esta propuesta de la física cuántica y todo ese tema. Pero ahora mismo ya hay como estudiosos que dicen, ¿saben qué? Es que el tema de los multiversos ya es un hecho, ¿no? Está ahí, está, digamos, comprobable, ¿no? Se puede comprobar, pero todavía no entendemos muy bien cómo surgen las conexiones, pero lo que sí intuyen desde el punto de vista científico, y se me hizo muy interesante, es que hay una conexión muy fuerte, una incluso interacción, ¿sí?, dentro de todos estos multiversos. Y ellos explican que los multiversos son
universos infinitos, o sea, hay un infinito de universos, y al haber un infinito de universos, hay un infinito de posibilidades. Y eso significa que, como es un infinito de posibilidades, se entiende, digamos, que existimos o existen muchos universos en los cuales estamos nosotros en un mismo potencial infinito, porque si recordamos, el infinito, si lo partes a la mitad sigue siendo infinita y la otra mitad sigue siendo infinita, ¿no? Ese es un dato curioso, ¿no? No es como cuando partes de 1.000.000, pues bueno, la mitad es medio millón, ¿no? En el infinito es, digo, para entenderlo un poco, es inacabable, ¿no? Entonces, las posibilidades literalmente son todas, y con decir todas, es todas. Así es, Pepe, es interesantísimo el tema y lo que decís. Y lo que más interesante de todo esto es entender que la ciencia, ¿no? Como decías, ¿no? Con su grito más moderno, como es todo lo que tiene que ver con la física cuántica, ¿no? Y las teorías de la relatividad. En realidad, cuando vos navegás, por ejemplo, dentro de lo que son los textos herméticos más antiguos, como podrían ser, en este caso, los textos brahmánicos, textos hindúes, te encontrás que todo esto que hoy la ciencia pone como último grito de la moda, ellos ya lo sabían y estaban dentro de sus tratados. Entonces, lo interesante de esto es comprender que la ciencia y el hermetismo, o sea, la ciencia y el misticismo, están mucho más conectados de lo que la misma ciencia le gustaría reconocer. Y también te da una pauta, que es más que interesante, y es que si la ciencia con sus datos más modernos llega hasta donde llega, y el hermetismo tiene textos de hace más de 5.000 años que ya te cuentan eso, también entonces, si leemos lo que dicen esos textos que todavía la ciencia no descubrió, tenés toda la de la ley para decir, dentro de un tiempo la ciencia va a descubrir lo que los textos develan y la ciencia aún no descubrió. Y el punto donde la ciencia aún no terminó de develar, y sí los textos herméticos, y ahora vamos a desarrollar, es de todos esos mundos infinitos, o todo ese mar de posibilidades infinitas, en donde podríamos decir, nosotros ahora estamos grabando este encuentro. Y a su vez hay otra realidad en donde vos estás en Cancún y yo estoy en Barcelona dando una conferencia. Y otra realidad en donde vos estás festejando de que ganaste la lotería y yo estoy disfrutando de unas vacaciones. Bueno, es así. Llévalo a todo el mundo de infinitas posibilidades de situaciones al respecto de lo que vos o yo podríamos estar haciendo. Lo que la ciencia no descubrió todavía es qué es lo que hace de que de todas esas realidades virtuales, una y sola una sea la que cobra densidad. O sea, la que se manifiesta en el plano denso. Eso es lo que la ciencia aún no ha descubierto. O sea, hay 3 planos, por así decirlos, en donde todas estas realidades se juegan. Primer plano, el plano sutil, el plano de la palabra, el plano, digamos, de lo que tiene que ver con los pensamientos. Hay otro plano que es el del nivel emocional, que es donde se juega todos los registros que son del orden de lo energético, de lo emocional, de lo energético. Y el tercer plano, que es el denso, es el que vos y yo percibimos, el mundo de los objetos y de las cosas. Bueno, la ciencia aún no descubrió qué es lo que de todas esas infinitas posibilidades empiezan a recorrer un filtro en donde de lo sutil es filtrado por lo emocional y lo energético, y después es filtrado por lo real, y de todas esas posibilidades, una sola decanta, y es la que estás percibiendo vos, yo, y todas las personas que nos acompañan. Ahora, el tema entonces es, ok, esta es nuestra percepción, ¿sí? Cuando tenemos un chispazo de información, o cuando tenemos a lo mejor un sueño, cuando tenemos, muchas veces estás sintiendo una emoción que no sabes de dónde viene, ¿no? Estás en una situación en la que no tiene lógica la emoción con esa situación. Y muchas veces me pregunto yo si no tendremos algún tipo de conexión con ese tipo de mundo, ¿no? Más que todo, una conexión a pedido de, ¿no? O sea, al final de cuentas, esa búsqueda de conciencia y apertura definitivamente nos abre, ¿no? a un mundo lleno de información. Y me pregunto, y me gustaría tu opinión,
respecto a esto, ¿no? O sea, ese mundo o esos mundos no podrían ser estos multiversos. Es que el principal punto ahí es un engaño, un autoengaño que nos hacemos. Y es que creer que la realidad es la que percibe nuestros cinco sentidos. O sea, que realmente la realidad es el mundo de los objetos. Ahí está el primer engaño que nos hacemos. O sea, damos por hecho que lo real es lo que tocas, lo que olés, lo que sentís, lo que gustás, etc. Y crees que lo otro es imaginación o idea. No lo considerás como si fuera algo real, como si fuera parte de tu realidad. Eso es el punto donde la ciencia todavía ahí está haciendo ese parteaguas, porque durante muchísimos años la ciencia dura, esta ciencia más blanda como la cuántica no, sino las ciencias más duras, se encargaron de decir que la realidad es aquello que se puede tocar, aquello que vos podés tocar, experimentar con tus cinco sentidos. Entonces la misma ciencia en ese aspecto tiene que rebatir de una manera amable, para no tirar por tierra tanto camino recorrido, pero tiene que tirar por tierra de una manera amable 300 años de ciencia dura para entonces empezar de a poquito a poner en juego y de manifiesto y de una manera creíble que la realidad es mucho más amplia de aquello que percibimos como los sentidos. Y la mejor muestra de eso la tenemos en el título del programa, que es el de ese mundo de los sueños. Si vos a un científico le decís que si lo que soñaste es realidad, el científico que te va a decir, no, eso es un sueño, es una imaginación o es una emoción, pero real no es. Sin embargo, el hermetismo ante eso te va a decir, eso es realidad, pero es una realidad que está en otro plano, no en la que tus sentidos normales y tradicionales perciben, pero es parte de tu realidad. Entonces ahí es donde empieza a diferenciarse, aún de un modo mucho más estrecho, lo que es el hermetismo y lo que el hermetismo tiene para contar de estos temas y la ciencia. Cristian, y respecto a esta división que hay, ¿no? Como entre el hermetismo, el conocimiento oculto, el tema de la ciencia y todo esto, ¿dónde quedamos, digamos, el ser humano que está interesado en esa búsqueda personal, ¿no? Una búsqueda en la cual te interesas, por ejemplo, el tema del control de los sueños o de absorber sabiduría en base a los sueños, meditaciones, etcétera? A ver, hay otro tema fundamental. Como ves, acá son todos temas fundamentales, porque tienen que ver con la base misma de las creencias. Y en ese aspecto yo lo ligo mucho al tema de la verdad. El tema de la verdad es algo totalmente subjetivo, ¿no? O sea, la ciencia, digo, ya que estamos hablando de la ciencia, por eso es que la nombro, pero en realidad cualquier paradigma, inclusive vos mismo ahora vas a ver, uno tilda de verdad algo cuando te es lógico. Y cuando tildas eso lógico de verdad, se transforma automáticamente en tu realidad. Es como decir, que vos le acredites algo, el título de verdad, hace que tu hemisferio izquierdo, que es el hemisferio lógico, lo valide y entonces tu hemisferio derecho tiene entrada al hemisferio derecho y entonces lo percibís como realidad. Y todo aquello que te parece ilógico o que no tildás de verdad, no tiene acceso al hemisferio derecho y queda en el mundo de la fantasía, la imaginación o la ciencia ficción, dependiendo del encaje que tenga al respecto. Y esto pasa con todos los niveles. Uno cree que la verdad es única y que existe una verdad universal, como cuando a nivel de otro paradigma como el religioso, se cree que hay una creencia universal o que hay una creencia y las demás no tienen lugar. Y lo mismo pasa con las verdades. Sin embargo, la verdad es algo totalmente tan subjetivo como aquel que la aporta. Porque no existe la verdad, existe tu verdad. Toda tu realidad es la decantación, toda tu realidad en lo denso es la decantación de tu verdad. ¿De qué verdad y de la que otros te dijeron que es y que es posible? Empezá por eso desde todas tus programaciones de niño, donde mamá y papá, en primer lugar, y después un contexto sociocultural, te empiezan a decir qué es válido y no válido para el contexto social en el que habitás, qué es posible y qué no, para el contexto ahí quizás más temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te encontrás de repente con teorías
o con prácticas totalmente diferentes a las tradicionales, como puede ser todas esas que vos nombraste, manejo de sueños, meditación, sueños lúcidos, etcétera, que vienen de otro paradigma, como por ejemplo el hermetismo. Primero, tenés que aprender a que eso lo transformes en verdad para poder acceder a ese mundo. Y para transformarlo en verdad a eso y poder acceder con esa llave, que será la verdad, a ese mundo, tenés que aprender a darle una lógica que tu hemisferio izquierdo la valide. Para entonces darle todo el acceso al hemisferio derecho, que es donde esa lógica, ese mundo de los sueños lúcidos, del control por alguna vía sobre, bueno, mental o todas esas técnicas, tengan lugar. Entonces es fundamental entender que toda la base misma de esas cuestiones radica en lo que vos decretes verdad en tu vida. Y la mejor manera respecto de esto es entender que la verdad no existe como una cuestión universal, sino que existe tu verdad, la mía. Y cuando tu verdad y la mía se encuentran, la mejor manera y la mejor disposición para comprender eso es que tu verdad y la mía se complementen y no que se quieran imponer. Que eso es lo que hacen los paradigmas tradicionales, ¿no? Una verdad, cuando se encuentra ante otra verdad, confrontan y termina en conflicto, concluye en un conflicto, que puede ser desde una cuestión tan simple como un cambio de ideas a cuestiones extremadamente graves como una guerra, dependiendo obviamente el ámbito en que esa verdad quiera ser impuesta. Entonces, fundamental como vos preguntabas, ¿y dónde queda la persona de a pie que quiere tener contacto con ese mundo? Queda donde quiere estar, de acuerdo a lo que decrete en verdad en su vida. Bueno, y el tema entonces es que según esta idea de como multiversos, es que están el 100% de las posibilidades, ¿sí? Y en el 100% de las posibilidades, entonces, de alguna manera, nos estamos encontrando que habría posibilidad, o habría más bien un infinito de realidades, y en ese infinito de realidades, ahí estamos entrando en que en ese infinito hay una realidad donde la experiencia se vive desde el lado denso y en otra desde el lado sublime. O sea, no podríamos decir como casi, pero en todas soy el mero fregón aquí y soy ¿no? Sino que tú estás hablando de que la experiencia es total, ¿no? La experiencia es total. En esta opinión de estos científicos, bueno, no en esta opinión, sino en esta búsqueda de demostración, lo que te dicen es, pues, si las posibilidades son todas, eso significa que tenemos un infinito de realidades absolutas. O sea, haz de cuenta que en una realidad, por decir, tienes un cabello más y en otra realidad es todo exactamente igual y tienes otro cabello extra y en otra tienes menos. O sea, es el 100% de las posibilidades. Todo lo que se te puede ocurrir de posibilidades simplemente está ahí, no existe. Y si vemos esa opinión, pues entonces me parece que también está muy relacionado al tema de la unidad, ¿no? De la famosa unidad, ¿no? De ser, al final de cuentas, una sola cosa, ¿no? Y esta experiencia simplemente es como una percepción, pero estamos de alguna manera como comprobando o demostrando, bueno, el ser humano me refiero en general, se estaría demostrando de alguna manera que somos como una especie de holograma de experiencias, ¿no? Entonces, si te volteas más atrás, quién es el que, o de dónde se está generando ese holograma, y de ahí ya, bueno, surgen múltiples teorías, que si es otra dimensión extra, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aquí nada más estamos hablando de un infinito de dimensiones como las nuestras, pero luego hay otro infinito de dimensiones de las cuales ni siquiera nos podemos imaginar porque no, nuestra mente ni siquiera está preparada para imaginarlo, ¿no? Acá hay un par de temitas que me gustaría ir poniendo en juego, digamos. Primero, entender que esta posibilidad de experimentar estos multiversos es mucho más cercana de la que creemos. No es algo alejado a ninguno de nosotros. Porque esa realidad de multiverso la experimentamos cada vez que vamos a dormir. Los sueños son la puerta de entrada desde este plano para ese mundo de multiversos. Y la prueba la tenés si intentás recordar tus sueños. En tus sueños podés hacer cosas que en un plano denso no podrías hacer, como volar, por ejemplo. Es muy común soñar con volar. Claro, automáticamente cuando decimos, uy, en los sueños volé,
qué suerte. Ah, pero es un sueño. En el sueño no existen los factores temporales, no existe pasado, presente y futuro. La muestra la tenés en que, y esto yo lo hablo mucho cuando doy las conferencias del origen oculto del ser humano, donde en toda la primera etapa, toda la primera parte de la conferencia, hablo del factor tiempo, para entenderlo, porque es lo que le habilita lo siguiente. Y es que en un sueño, vos no podés decir, ah, este sueño fue del pasado, soñé con el pasado, soñé con el futuro, soñé con el presente. No hay manera de encajarlo en un factor temporal tradicional, lineal de pasado, presente y futuro. Porque ahí experimentamos ese tiempo circular, ese tiempo chamánico, en donde el tiempo es circular y no es lineal. Y la muestra la tenés cuando soñaste, por ejemplo, con personas que fallecieron y sin embargo soñaste con ellas. Quiere decir ahí que en todo caso pasado y presente están en una misma línea de tiempo. Soñás con personas que conoces, tenés la seguridad que después cuando las conociste ya las habías soñado, o situaciones que soñaste y después, ah, pero esto yo ya la viví, ese famoso déjà vu, como se llama, ¿no? En donde ahí tenés la muestra como futuro y presente en el sueño están en la misma línea, por lo que te decía, no hay una línea temporal, sino un círculo temporal. Eso por un lado, entender que esta realidad de los multiversos está mucho más cerca y a la mano nuestra todos los días, aunque la tildemos de que es un sueño y que por ser un sueño no tiene validez. Sin embargo, el hermetismo te dice, tu realidad que hoy percibís en lo denso tuvo su semilla en ese mundo de los sueños. Todo lo que pase por tu mundo de los sueños, todo lo que pase por tu mundo de los sueños, es el terreno fértil donde vas a plantar las semillitas de eso que después querés que se densifique. Yo te decía en una intervención anterior que donde la física cuántica no ha llegado, no ha descubierto, es el proceso por el cual de todos esos multiversos o de todas esas infinitas posibilidades, es una y solo una la que decanta en realidad. Y tiene que ver con el manejo de lo que cada uno haga en los sueños. Si vos aprendés a trabajar tus sueños como una hoja en blanco, en donde ahí trazás la realidad que vos después querés encontrarte en el plano denso, ahí vas a aprender ese proceso de cuál de todos esos mundos de universos de posibilidades querés que seas el que percibas. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto al tema de la percepción, que es un tema pues interesantísimo, quien mejor nos lo explica es alguien que en su momento estuvo bastante cerca de donde estás vos, por decirlo de alguna manera. Me refiero a don Juan Matus, en sus encuentros allá por el desierto de Sonora, con Castaneda, o bueno, cuando andaba por Oaxaca, digamos, ¿no? Pero Exacto. básicamente, que aparte don Juan, en sus libros muchas veces, o en sus relatos, muchas veces se expresa esto de que él estaba en Oaxaca y en Sonora a la vez. Lo dice él, que él estaba en Oaxaca y en Sonora a la vez, así. Y hace muchos ejercicios de doble percepción, como por ejemplo cuando en esos encuentros con Castaneda lo hace caminar por una zona de muchos árboles y automáticamente lo hacía percibir las dos realidades. Una como gigante, donde veía los árboles muy pequeñitos, otra como persona, digamos, normal, donde veía el paisaje como lo verías vos, como lo vería yo, y las dos realidades las percibía automática y simultáneamente. Ahora, ¿qué dice don Juan respecto entonces de la percepción? Digo, cuando hablo de don Juan estamos hablando de todo el linaje chamánico que viene de la enseñanza tolteca, o sea, la enseñanza más antigua que hay en el continente americano como tal, enseñanza que viene de los Atlantes. Yo esto lo cuento en la conferencia. Todo lo que es tolteca deriva de lo Atlante, o sea, de una civilización anterior. Y lo que te dice don Juan es lo siguiente. Te dice que dentro de nuestro cuerpo, así como tenemos un cuerpo energético, físico, también tenemos un cuerpo energético. Y que dentro de ese cuerpo energético tenemos bandas de energía. Y que hay un punto en particular que se llama el punto de encaje, que hace que, de acuerdo a donde ese punto de encaje está enclavado en una de esas bandas energéticas, es la realidad que percibís. Y eso le llama burbuja de percepción. Y lo que dice es que las sociedades se arman de acuerdo a
rangos de percepción similares. Por eso vos y yo compartimos las mismas burbujas de percepción. Y que moviendo ese punto de encaje, con determinadas técnicas, por ejemplo, que él especifica, vos podés percibir realidades distintas, llegando al punto tal en donde el ejercicio máximo que terminaban haciendo un maestro nahual con su discípulo era arrojarse de una montaña y tener que, en la caída, mover por propius motus ese punto de encaje para automáticamente sintonizar otra realidad que no sea la caída en el precipicio. Entonces vos fijate hasta qué punto entonces el tema de las realidades y los multiversos se puede manejar, pero todo tiene que ver con la energía. Con lo cual esto nos abre más preguntas, que es, ok, ¿y cómo el mundo energético entonces influye dentro de ese mundo de los sueños y de esas burbujas de percepción y esas realidades? Ahora, el punto de encaje se me hace, una pues, búsqueda, ¿no? De todo iniciado, de alguna manera, ¿no? A lo mejor con otros nombres, pero es ese cambio de percepción en todo caso, ¿no? O sea, esa idea de generar conciencia que venía desde los 60, 70, sobre todo, ¿no? Ya masivamente, pues también es mucho eso, ¿no? El punto de encaje. Es más, o sea, es que se pueden relacionar muchas cosas. El tema de lo fractal, pues también, ¿no? También está como que relacionado con toda esta temática del multiverso, ¿no? Por ahí alguien comenta el tema del omniverso, ¿no? Que sería como el universo de universos. Y si nos la vamos así es que pues nunca se acaba, ¿no? O sea, es que esto sigue siendo como lo fractal, ¿no? Precisamente, ¿no? O sea, y lo podemos ver hacia lo grande, pero también hacia lo pequeño, ¿no? Y al final de cuentas nos estamos dando cuenta, por lo menos los que siempre estamos como en estas temáticas, mucha de la gente que está en tu canal, mucha de la gente que está en la Ruta Verde, pues va sensibilizándose hacia un mundo bastante extraño, más bizarro de lo que nosotros, un universo más bien, un universo bastante bizarro, o una realidad bastante extraña, que puede ser tan mágica y bella o tan oscura como se quiera ver, ¿no? Ahora sí que el punto de encaje, pues es la percepción que tenemos. Imagínate, si fuéramos conscientes, Cristian, de esa percepción de que estamos en un punto de encaje, digamos, anclado, y muchas veces súper, súper anclado, que creemos que esa es la realidad única y por eso se generan tantos conflictos externos y sobre todo conflictos internos, enfermedades, etcétera, etcétera, pero que vienen de un simple punto de vista, o sea, es una percepción. Ahora van a empezar a decir, bueno, ¿y cómo se cambian las percepciones? Miren, las percepciones muchas veces, incluso el mismo destino te lleva a cambiarlas, o sea, muchas veces es tal la necesidad de cambio que incluso la misma vida te lleva a que lo cambies, ¿no? Y por eso de repente se dan ciertos tipos de enfermedades, de accidentes, porque es como el universo dándote una bofetada diciéndote, a ver, si no lo vas a ver porque tú lo buscas, pues lo vas a ver porque lo vas a ver. Y de alguna manera nuestro inconsciente o lo que tú quieras nos dice, a ver, tienes que empezar a ver esta otra visión. Y muchas veces ni siquiera así, ¿verdad? Pero sí, ¿cuántas historias no conocemos, Cristian, de que una persona que vivió algo muy fuerte, alguna experiencia muy dura de supervivencia o alguna experiencia de algún tipo de enfermedad, etcétera, cambia tal su percepción que cambia totalmente la persona, ¿no? Sería como una manera de iniciarse de una manera muy extrema, pero se puede iniciar, y esa es la idea, ¿no? Con todo este conocimiento, se puede iniciar y se puede mover el punto de encaje de manera consciente, ¿no? Yo, cuando hablo del punto de encaje, siempre pongo el ejemplo que está muy a la mano para nosotros, y es el de las ondas radiales. Uh-huh. Porque es la mejor manera de entenderlo, cómo funciona la onda radial y el aparato de radio. Y lo que digo es lo siguiente, en el éter hay miles de ondas radiales sonando, y todas simultáneamente, y ninguna interfiere con la otra. Y vos, desde tu aparato receptor de radio, cuando movés el dial, solamente podés escuchar una a la vez.
Y cuando escuchás una a la vez, la verdad las otras no existen. Solamente para poder escuchar que había más bandas, que había otras emisoras de radio, lo que tenés que hacer es mover el dial. Así funciona este mecanismo. El punto de encaje es el dial, que cuando lo moves, sintonizas otras estaciones de radio. ¿Por qué creemos que solamente hay una estación de radio? Porque nunca nos dimos cuenta que hay un dial y porque mucho menos tomamos conciencia de que ese dial se puede mover. Pero lo que te acabo de decir es la descripción. Todas las emisoras de radio son esas bandas de energía. Tu punto de encaje es el dial y vos sos el aparato de radio. Es así de simple y fácil de entender como eso. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que vos puedas mover ese punto de encaje a voluntad? O inconscientemente, como decías, bajo ciertos traumas, la energía que tenés acumulada, porque para mover ese dial se necesita energía. Como para mover un dial necesitas girarlo con la mano o apretar un botoncito de control remoto, pero hay una energía que es requerida para generar ese movimiento. Don Juan, y la experiencia misma, esto también te lo digo por experiencia personal, la energía que necesitas para mover ese punto de encaje es lo que en los textos chamánicos se llama impecabilidad. Y la impecabilidad es una energía que acumulás en coherencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando vos lográs pensar, sentir y hacer unificadamente en una misma dirección, acumulás energía que con el tiempo te va a permitir mover ese punto de encaje. Pero en lo cotidiano y en lo general, vos lo que pensás, lo que sentís y lo que haces se transforma en incoherente. Porque pensás una cosa y terminás sintiendo otra, o porque pensás y sentís pero no te atreves a hacerlo, o porque haces sin sentir o porque haces sin pensar. Pero se transforma en la incoherencia. Entonces jamás lográs acumular en vos la energía de la impecabilidad para hacer ese movimiento que te permita mover el punto de encaje. Ahora, hay situaciones externas que te lo pueden mover. Una son situaciones de trauma como la que mencionabas, ¿no? Siempre son situaciones bordes, límites, situaciones en donde todas las respuestas automáticas que hay en vos no tienen validez. Eso es lo que mueve de manera automática ese punto de encaje. También otras circunstancias que lo nombra don Juan, delirios de fiebre, fiebre muy alta, y eso que vos ves como delirio no es delirio, es como empezar, es como esa parte del dial donde lo moviste un poquito y escuchás 2 emisoras pero ninguna bien. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenés una fiebre muy alta. Eso también pasa con los estados de conciencia alterados, sean inducidos por drogas o como por ejemplo por plantas de poder, como don Juan hacía a través del peyote o de otras hierbas. También te lo puede producir eso un hambre extrema, también te lo puede producir eso el alcohol, o sea, cualquier elemento que debilite toda la estructura que en vos hay armada del hemisferio izquierdo, o sea, la lógica. Porque el hemisferio izquierdo es nuestro mejor aliado, pero a su vez también es nuestro mayor, entre comillas, enemigo para acceder a ese mundo. Porque el hemisferio izquierdo, como te decía antes, si vos no le das como lógica a algo, no permite acceder al hemisferio derecho, que es el que tiene esa conexión con todos los mundos y los multiversos. Así que, si lo movés por trauma o por shock o por alteración, en realidad no lo estás moviendo vos. Hay una situación externa que te lo mueve. ¿Que te puede ayudar a vos como puntapié inicial para cambiar tu percepción? Sí, pero no lo estás moviendo por voluntad. Para moverlo por voluntad propia necesitas energía, y esa energía la lográs a través de la impecabilidad. Sentir, pensar y hacer en una misma dirección. Y el punto clave para eso, que te lo digo, te doy la palabra y después si querés lo cuento, es la palabra. Porque tu palabra genera universos. Yo, en definitiva, Cristian, fíjate, el tema de la palabra y la acción, me parece, y no tiene que ser, si me dice, bueno, es lógico, ¿no? Si tienes una palabra y tienes la acción, pues ya tienes todo. Pero no me refiero a, por ejemplo, voy a aprender música, bueno, pues poner la palabra y luego poner la acción, ¿no? Pero la acción ni siquiera tiene que ser muchas veces el voy y tomo un curso, sino simplemente ya el escribir aquel deseo y realmente buscarlo, te genera una energía que de alguna manera
genera como una especie de engranaje, ¿no? Y se mueven y la cosa es que mientras más lo haces y mientras más lo vives y mientras más lo sientes, definitivamente esto funciona más y más y más y más rápido y por lo mismo también hay como una responsabilidad, ¿no? O sea, tienes que hacerte responsable de tu propia realidad, como lo comentas. Oye, Cristian, pues está muy interesante y creo que esto se puede expandir infinitamente. ¿Algo de esto tiene relación a lo que tú vas a traer como información en los cursos? Me gustaría que antes de que sigamos avanzando, pues nos comentaras un poco de lo que va a hacer, porque no se nos vaya a pasar el tiempo y, bueno, que nos puedas decir las fechas y si hay relación a esta temática, pues también sería interesante, ¿no? Conocerlo o qué temáticas se van a tocar, ¿no, Cristian? Bueno, siempre hay relación, porque al fin y al cabo los talleres que voy a estar dando ahora en México tienen que ver con que vos aprendas a generar tu realidad. Así que obviamente eso va derecho de la mano de la coherencia que decíamos recién, que es la que te permite acumular esa impecabilidad. Al respecto, entonces, antes de nombrarte los talleres, te digo el porqué de la palabra como generadora de universo, para que lo entiendas, y entonces eso me va a dar pie para explicarlo en los talleres. Cada vez que uno dice algo, cuando vos hablás declarando una intención, o sea, yo digo que voy a hacer tal cuestión, yo declaro tal cuestión, ¿no? Bajo esa lógica, tu palabra en realidad es un sonido que emitís y como todo sonido es una onda, es una vibración. Y el universo y el tiempo también son vibraciones. Si tuviéramos que reducir a su mínima expresión todo el universo y todos los que formamos parte de ese universo, son todas ondas. Ondas sonoras, ondas de energía, el tiempo también es una onda, la materia es una onda, y por ende, cuando vos decís algo y das una declaración, entras en esa frecuencia y armás lo que se llama una línea de tiempo. Por ejemplo, si vos decís, mañana a las 5 de la tarde voy a encontrarme con un amigo en tal lugar. Cuando vos decís eso que estás declarando, o sea, estás declarándole una intención al universo, automáticamente estás generando una línea de tiempo, un universo en donde vos, con tu palabra, mundo sutil, y con tu emoción, ya llegaste, ya lo generaste, ese encuentro. Lo que falta es que en lo denso, tu cuerpo luego mañana cumpla con esa palabra, se traslade a ese lugar, se genera el encuentro y entonces se concrete esa coherencia entre lo que dijiste, lo que sentiste y lo que hiciste. ¿Qué pasa? Cuando vos decís algo y no lo cumplís, o sea, le das un decreto del universo, armaste la línea temporal, tu palabra y tu energía ya llegaron ahí, a ese lugar o a esa acción, pero no llegó tu cuerpo, o sea, no concluiste con lo real el acto en donde cumpliste tu palabra, esa línea temporal sigue abierta. No es que queda cerrada. Sigue abierta esperando porque tu cuerpo cumpla con esa palabra y esa emoción que diste. O sea, que nuevamente tus tres planos, sutil, energético y físico, se encuentren. Para decirlo quizás más simple, cada vez que vos decís algo, tu palabra y tu energía ya lo hicieron, ya lo concretaron. Lo que falta es tu cuerpo, por una cuestión que decíamos antes, de interrelación de planos. Comentaba, el gran error que cometemos es creer que la realidad es lo que llamamos realidad, lo denso. No que la realidad empieza desde un mundo construido por la palabra, sostenido por la emoción, que conecta la palabra con la acción. Entonces, cada vez que vos decís algo y no lo cumplís, no lo haces, abriste una línea de tiempo que te genera incoherencia en tu vida. Y esas incoherencias sumadas en el tiempo son las que te generan enfermedades, son las que te generan bloqueos energéticos, son las que con el tiempo hacen cada vez tengas menos energía, menos fuerza, porque estás dividido. Yo le invito a cualquiera persona de las que nos está acompañando hoy o que en algún momento vea el video, que piense para sí mismo a modo de reflexión cuántas veces dijo algo y no lo cumplió. Bueno, todo eso que dijiste y no cumpliste es una línea temporal que aún está abierta, esperando por tu cuerpo para que se unifique nuevamente tu palabra, tu emoción y tu parte densa.
Y mientras no lo hagas, te dividís. Entonces, cada vez que vos armás una línea de tiempo y no la cerrás con unificación, te dividís, te dividís, te dividís, te dividís, te dividís. Conclusión, cada vez tenés menos fuerza, menos energía. Todo lo contrario a esa impecabilidad necesaria para acumular energía y mover ese punto de encaje, que es al fin y al cabo eso que llamábamos, o que se llama, ese despertar de la conciencia, esa conciencia ampliada. Porque para despertar la conciencia necesitas energía. Es como decir, vos todos los días funcionamos bajo una lógica de un motor que funciona a una corriente de 110 volts. Si vos querés ampliar tu conciencia, o sea, la capacidad de ese motor, a una corriente trifásica, necesitas la energía que mueva ese motor. Si no, por más que quieras, ese motor a mayor potencia no va a funcionar. Y para mover ese motor con mayor potencia de energía, necesitas la coherencia en tu vida que te va a dar la energía con la cual ampliar tu conciencia. Y esto respecto de los talleres, que yo voy a estar dando ahora, que te cuento ya que me preguntabas, tenías la amabilidad, yo voy a estar ahora desde el 22 de mayo, ahí por México, voy a estar dando 3 eventos. Uno es el origen oculto del ser humano, la conferencia, que va a estar en Guadalajara y en Querétaro, el 23 en Guadalajara y el 30 en Querétaro, y 2 talleres teórico-prácticos. Uno que es gestión de economía y recursos en los tiempos del despertar de la conciencia, y el otro, la generación de relaciones de pareja y familia en la nueva era. Para ambos también, el 22 de mayo en Guadalajara y el 29 en Querétaro para el de economía, y el 24 de mayo en Guadalajara y el 31 en Querétaro para el de relaciones de pareja. ¿Y qué tienen que ver estos 2 talleres, o estos talleres y la conferencia con lo que hablamos? De que todos los paradigmas actuales te hacen creer, por un lado, que como desconocemos nuestro origen, o sea, ese origen oculto del ser humano, no entendemos por qué nuestra realidad se termina generando como se genera. Y cuando vos descubrís que en ese origen oculto está la clave por la cual tu vida se basa en la violencia, en querer imponer tu verdad a otro, en querer esclavizar o ser esclavo, que es lo que te mueves vos y la sociedad que te rodea, y llevado a puntos más particulares, tu familia. Hoy en día la familia como institución está totalmente deshecha, no sabes cómo criar a tus hijos, no sabes cómo contener a tu esposa, o no sabes cómo contener a tu esposo, ni hablar de tener un plan conjunto, como familia. Bueno, todo eso es lo que pasa en nuestros días. Y la economía, ¿no? Viene la crisis, el efecto tequila, el efecto arroz, el efecto burbuja, y tu economía va para donde van los efectos. O sea, no tenés ningún tipo de control y gestión sobre tu realidad, y dentro de tu realidad sobre la gestión de tu economía y la gestión de tu familia. En estos talleres lo que vamos a estar haciendo es aprender técnicas sustentadas en una base teórica y filosófica para que vos aprendas a gestionar y generar tu propia economía, y a gestionar y generar una relación de pareja y de familia de acuerdo a lo que el hermetismo te propone. Eso básicamente es un poco la línea general de los talleres, y si querés ahora, bueno, te doy algunas pinceladas un poquito más explícitas de lo que trata. Por ejemplo, ¿qué relación tendría todas estas técnicas con el pasado de cada uno? Bueno, primer punto, creer que estás hablando de pasado es un engaño, en el sentido de que el pasado, vivimos en un pasado constante que se evoca constantemente en lo que llamamos presente. Yo en la conferencia del origen oculto del ser humano hay una parte donde digo una frase que es la que mejor explica esto, que es: vivimos atrapados en un pasado mítico que, como no sabemos que es mítico, lo estamos evocando todo el tiempo y lo llamamos presente y realidad. Pero el ser humano todo el tiempo está evocando un pasado al presente, y por eso da la sensación de que el tiempo corre, que avanzamos, pero siempre nos encontramos ante los mismos problemas. Es como aquel que corre en la cinta caminadora. Sí, se mueve, pero siempre en el mismo lugar. Así sucede con el factor temporal. Nosotros sí nos movemos, pero siempre en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Y es ese pasado en donde hay situaciones que no hemos resuelto y las encontramos una y otra vez en nuestro presente para ver si ahora las resolvemos.
Y como la misma cinta de la rueda, la plataforma siempre es la misma, ¿eh? La cinta no es cambiante, es siempre la misma, constantemente una y otra vez, gira, 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 y ahí sobre eso giramos nosotros. Entonces, ¿qué impacto tiene todo eso en el presente? Que el presente no existe. Es una ilusión creer que estamos en un presente. En realidad estamos apoyados en un pasado mítico que llamamos presente. Cristian, entonces, porque yo he visto otras técnicas, ¿no? Que relacionan el tema del presente con el pasado, con el inconsciente, con todos estos temas, ¿no? Entonces, en estas técnicas, tú te enfocas más al hoy, al presente, a lo que tú eres, y es como una especie de reset, como un borrón y cuenta nueva. ¿Cuál, no sé, danos como que un detallito más profundo del tema, Cristian? La propuesta es, primero que aprendas a reconocer que vivís en un pasado mítico. Primer punto. Reconocimiento es liberación, como te cuenta el hermetismo. Una vez que aprendes a reconocer tu pasado mítico, que solamente traes al presente y lo estás evocando una y otra vez, aprender a conocer los factores de ese pasado. ¿Cuáles son? Las circunstancias no resueltas. Por ejemplo, dentro de lo que es el taller de pareja, darte cuenta que la misma relación familiar que vos viviste de niño con mamá y papá es la que después trasladas a tu vida de pareja actual. Que en donde tu papá triunfó, vos podés triunfar. Que donde tu papá fracasó, vos no podés triunfar. Que el modelo que vos tenés de madre es el modelo que tomaste de tu mamá. Que el modelo de padre es el de tu papá. Que la relación con tus pares en la vida, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, es la misma relación que tenías con tus hermanos. Entonces, primero es aprender a reconocer el pasado mítico, después los componentes de ese pasado. Y una vez que ya viste de una manera concreta cómo tu vida no es más que una repetición de aquello anterior, que llamamos presente hoy en día, utilizar técnicas para generar entonces una realidad propia y que vos elijas el modelo de familia que querés hacer en tu vida. Y que a tu hijo lo puedas criar de acuerdo a los parámetros que vos quieras y no los que te han sido heredados y que vos seguís de una manera automática porque ni siquiera te preguntaste alguna vez que seguís el mismo modelo que aprendiste. Entonces, para generar ahí ya modelos propios, la base fundamental es, 1, aprender a armar un plan de pareja. 2, son plan iniciático de pareja. Moverte en pareja por resultados. Que vos hables con tu pareja y pongan resultados en común. Segundo, que aprendas a entender que para que haya un padre en vos o una madre, primero tiene que haber un esposo o una esposa y antes tiene que haber un hombre y una mujer. Hoy en día todos esos pasos se saltean. Sos padre antes que esposo, sos esposo antes que padre, sos madre antes que mujer, y sin embargo tiene una secuencia de madurez psíquica el hecho de primero ser hombre, mujer, esposo, esposa, padre y madre. Nunca podrá haber un padre o una madre si antes no hay un esposo o una esposa, y mucho menos si antes no hay un hombre y una mujer fundada en vos. Y el tema de los roles. Hoy en día la pareja se trata de ver desde la igualdad, que hombre y mujer son iguales. Por eso se llama pareja, los dos en un mismo nivel, parejos. Y eso está demostrado por la misma experiencia que no funciona, porque cada vez hay más parejas que se separan o que están juntos porque hay alguna conveniencia detrás, pero no porque haya una emoción o un sentimiento. Entonces, aprender a trabajar tu rol femenino y tu rol masculino para que realmente vos lo ocupes como corresponde y que en la integración esté la ganancia. Porque el verdadero crecer está en la diferencia en donde vos como mujer le podés aportar al hombre lo que el hombre no tiene y vos como hombre le podés aportar a la mujer lo que la mujer no tiene. Tanto a nivel físico, energético y psíquico. Y a nivel energético en particular, para hacer todo esto, utilizo técnicas de lo que es el manejo de energía, por ejemplo, dentro de lo que es el mundo o los mitos incas, con lo que son energías Yanantin y Masintin.
Entonces vemos técnicas de manejo de energía, Yanantin y Masintin, para que vos aprendas en una situación a decidir qué energía necesitas para lo que querés lograr. ¿Qué necesitas? ¿Energía masculina? Y la aprendes a poner en juego. ¿Qué necesitas? ¿Energía femenina? Entonces la aprendes a poner en juego. Básicamente eso con lo que tiene que ver con el taller de relaciones de pareja. O sea, es aprender a vivir desde la diversidad. Desde aceptarte vos como hombre y vos como mujer, cada uno en su rol, y a partir de ahí entonces generar el hombre, el esposo y el padre, la mujer, la esposa y la madre. Y en cuanto al taller de economía, como para contar un poquito rápidamente, es aprender a, primero, la misma lógica, que tu economía hoy es una repetición de la economía que han vivido tu medio ambiente en donde te criaste. Que lográs o no lográs lo que otro logró o no logró, y eso quedó impactado en vos y traído al presente. Para eso se manejan distintas técnicas que se conocen como las leyes ocultas de la economía, que es lo que el hermetismo tiene para aportar. Leyes ocultas que dentro de nombro dos rápidamente. Una es la misma palabra economía. Economía viene del griego econos y quiere decir el que administra su propio hogar. O sea, si vos querés generar una economía propia, tenés que ser vos quien gestiona tus recursos y no un otro que te lo gestiona vos. ¿Te refieres a trabajar para alguien más o algo así? No solamente, porque O ese alguien más es también ese otro que habita en vos y se llama ego, o sea, tu pasado. okay. No Y solamente que vos trabajes para otro como un tercero, porque puedes trabajar de manera independiente, pero no tener la economía que querés en tu vida. Y eso es porque tu economía responde a tu pasado mítico y no a lo que vos querés lograr desde tu deseo. Entonces, dentro de ese pasado mítico, por ahí he escuchado la relación, por ejemplo, entre la madre naturaleza, entre, no sé, diferentes versiones que se me han hecho interesantes y cada quien ahí como con su propia explicación. Eh, ¿Qué pasado mítico es el que le correspondería más típicamente? Yo sé que son casos diversos cada quien, pero el pasado mítico más relacionado a afectar la economía o a volverla próspera. no hay, acá hay un punto importantísimo, no hay un pasado mítico generalizado para todos. Okay. Hay un contexto sociocultural que sirve para nivelar todas las particularidades. Pero es muy común, y esto aparte te lo digo, lo veo, digamos, con las personas que participan en las actividades de la escuela que dirijo, cuando se ponen estos temas en juego, ven que su economía no es como quieren y cuando empiezan a indagar en lo personal por qué, se dan cuenta que su padre no había podido lograr tal cuestión, o había un mandato paterno para que tengas tal profesión, o para que seas de tal o cual manera. Y como eso queda en lo inconsciente, y vos no lo traes a lo consciente, no tenés ni la menor idea de por qué tu realidad y tu economía en este aspecto es como es. Cuando empezás a hablar y empieza a surgir, ahí es donde decís, ah, pero claro, yo sí, soy tal profesión porque mi papá me decía, vos tenés que estudiar vos tenés que estudiar primero y después trabajar, porque si no vas a ser igual que yo. Y ahí se empiezan a jugar un montón de factores personales y particulares que después, en la coctelera de lo global y lo social, pues terminan dando tu individualidad respecto a la economía. Una Okay. economía de crisis, como a nivel social está generado, te dice, no vas a poder darte lujos en tu vida. Tenés que trabajar cada vez más horas por menos dinero. No tenés vacaciones. Y si las tenés, está mal visto. Vos fíjate que el primer punto, porque la economía tiene que ver mucho con el manejo del tiempo, está directamente relacionado. Es otra de las leyes ocultas. Hoy en día hasta es un valor socialmente bien visto que cuando le preguntas a alguien cómo estás, te responda, ay, estoy a mil, no tengo tiempo para nada, trabajo 48 horas en la oficina. O le dedico 48 horas. Bueno, hay la cámara haciendo de las suyas, no es casualmente hablando de estos temas. Es muy común entonces descubrir que la gente te dice, uy, no tengo tiempo, y está bien visto. O sea, la gente cuando pasa eso, está bien, ah, qué bien, está como
Estás en tema. Y sin embargo, uno aprende a descubrir que el secreto del manejo de la generación de la economía propia empieza por el principal punto que tiene que ver con tu gestión del tiempo. Y esto viene de la antigua Grecia, como la misma palabra economía, que se llama el ocio. Las escuelas iniciáticas griegas eran escuelas de ocio. Lo que pasa que hoy en día el capitalismo te ha vendido y vos la has comprado que ocio es igual a vagancia. Que si tenés tiempo ocioso es tiempo perdido. Y sin embargo la palabra ocio quiere decir tiempo libre. Tiempo libre para que vos le dediques a qué, a tus proyectos, a aquello que vos querés generar como realidad. Entonces, en esos momentos, hoy te dicen, son 8 horas, supuestamente, ¿no? 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para recreación. Y bien sabemos que ese factor nunca se cumple, que esa proporcionalidad nunca existe. Y es todo lo contrario. Terminas trabajando 13 horas, durmiendo 5, y el tiempo que vos tenés para tu familia son segundos, muy poquito, casi nada. Eso es lo que tiene que ver entonces con el cuadro de situación. Entonces, eso entenderlo. Y el otro punto... A ver, ¿me escuchás? Sí, ahí está, Cristian. Ahí está, excelente. Espera que ahora no te escucho yo. A ver. Pero sí está, sí está el... ¿Me escuchás, Pepe? Porque yo no te escucho. Sí. Sí, bueno, no te escucho, pero sigo hablando, si vos me escuchás. Ahora veo lo del micrófono. Que es con otra ley oculta que tiene que ver con lo que se llama ahorro. Hay una frase que dice, el ahorro es la base de la fortuna. Lo que sucede es que tenemos mal entendido lo que es la palabra ahorro, así como es lo mismo con la palabra ocio. Hoy en día ahorro está asociado a guardar. O sea, vos ganás 100, de esos 100 agarrás 20 y los guardás. Y los otros 80 son los que utilizás. Eso es lo que haces de lo común. Eso es guardar, no es ahorrar. Ahorrar es, gano 100, tengo un proyecto por el cual necesito ahorrar 20 más por mes, entonces genero un ingreso extra que me posibilite esos 20 ahorrarlos. Pero esos 100 que yo gano están intactos. Esa es la diferencia entre ahorrar y guardar. Y es muy distinta la realidad que vos generás cuando ahorras o cuando guardas. Te doy la palabra y voy a intentar de conectar alguna vía para escucharte lo que digas. Excelente, Cristian. No sé si ahí se me hace que no me escuchas. Bueno, mira, el tema es que esta visión, por lo que entiendo, es una visión que te renueva algunos como formas de conocimiento, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? excelente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, como tú dices, la palabra ahorro y buscas esa otra visión, pues a lo mejor te va a llevar a que en efecto, ¿no? O sea, siempre esa idea de depender de un solo ingreso, pues me parece que tendría lógica, ¿no? En dado caso, si quieres ahorrar, pues buscar otras fuentes, ¿no? Y generar ese extra que te permite pues ahorrar y no tener que quitarle una tajada a lo que ya te estás generando, ¿no? Porque es lo típico que te dicen, es que, ¿cómo le voy a quitar una tajada? Tengo que sacrificarme aquí, y esa es como que la idea, ¿no? Siempre una buena economía tiene que estar llena de sacrificios, ¿no? Y es una de esas cosas que de repente se han programado tanto y tanto, sobre todo en Latinoamérica, me parece, y en algunos países que siguen pues viviendo en una crisis generalizada. No debo decir, no puedo decir total, porque también hay prosperidad definitivamente. Y respecto, y si quieres, no sé, comentar algo de la palabra prosperidad, o sea, ¿qué significaría prosperidad para ti, Cristian? Es un tema buenísimo, como la palabra abundancia. Está muy de moda, vos lo ves en los talleres que se llaman de abundancia y de prosperidad, que están todo el tiempo eso, ¿no? Hacé tal cosa para tener abundancia en tu vida, hacé tal otra para tener prosperidad en tu vida. Pero hay una cuestión clave, nunca se ubica para qué.
Te imaginás para qué es, pero en lo dicho nunca lo dice. Por lo tanto, vos en tu vida puedes tener abundancia de pobreza, o prosperidad de pobreza, o de enfermedad. Porque si vos no le estás diciendo sobre qué tiene que aplicar esa prosperidad o esa abundancia, el yo, el ego, te la toma para lo que quiere. Es fundamental que vos aprendas a dirigir esa prosperidad, esa abundancia a lo que vos quieras. Y así todo igual, la palabra abundancia es una palabra que tiene sus trampitas. Pero claro, antes de decirte la trampita, para, digamos, cerrar esa parte que te decía, automáticamente se cree que cuando hablas de prosperidad y abundancia es mayor dinero o mayor salud en tu vida. Por eso no nombran para qué la abundancia o para qué la prosperidad. Y es un error fundamental que tenés que aprender a bloquear. Porque vuelvo a decirte, si vos querés prosperidad y abundancia, pero no decís de qué, tu ego interno te la va a poner en lo que quiera. La palabra abundancia tiene en su componente una cuestión que es A, la palabra A quiere decir sin. Digo, la palabra A quiere decir sin. Esto lo puedes buscar en cualquier diccionario de la lengua española, buscar la palabra A como prefijo, quiere decir sin. Y abundancia es esto de bundar, como cuando decís redundante. Es algo que cíclicamente se repite. Y ese A de sin adelante como prefijo, a nivel inconsciente va a hacer que todo lo que pongas detrás de esa A no lo puedas alcanzar. Estos ya son manejos de frases a nivel inconsciente. Eso que se ve en el psicoanálisis mucho, o que en cuestiones mucho más modernas lo ves en el PNL, o sea, en la programación neurolingüística. Todo lo que vos le pongas la palabra A adelante invalida todo lo que siga atrás, porque la A ya lo niega. Hay una persona dando vueltas en las redes que participó del Congreso de Prácticas Herméticas, del cual vos también participaste, ahí con los amigos de la Caja de Pandora, que es Sergio, bueno, no me acuerdo el nombre, Sergio, no me acuerdo si Sergio, que cuenta esto justamente, cómo a través del lenguaje uno dice automáticamente ciertas palabras, pero que a nivel inconsciente tienen otro significado, y por lo tanto, vos desde lo imaginario creés que estás diciendo algo, que con eso que estás diciendo vas a lograr algo, y después en tu vida te encontrás una realidad totalmente distinta, y tiene que ver con esto. Es como dice el dicho, no por pensar en luz vas a iluminarte. No por decir la palabra prosperidad o abundancia vas a tenerla. Todo tiene que ir acompañado siempre de un factor clave, que es lo que hablamos antes de lo que yo voy a proponer en los talleres, que es que vos en tu vida tengas un claro resultado al cual te dirigís. Y que toda tu vida, tu pensar, tu emoción y tu acción sean convergentes y congruentes con ese resultado. Todo tiene que, confluir en eso que lográs, en eso que querés lograr en tu vida. Entonces, palabra abundancia y palabra prosperidad, que están muy de moda, son palabras a las que hay que tener cuidado si no le pones un claro resultado hacia dónde dirigirlas. Y un claro resultado, ¿te refieres como a la forma en que lo piensas, en que lo sientes, en lo que agregas después de la palabra prosperidad, o a qué te refieres, Cristian? Acordate lo que decíamos hace un ratito. Cada vez que vos le das un decreto al universo, estás generando un multiverso, una línea de tiempo donde tu palabra y tu emoción ya llegaron y están esperando por tu cuerpo para volver a unificarse. Por lo tanto, resultado es todo aquello que vos le decretes al universo que vas a querer, que vas a hacer o que vas a lograr. Eso es un resultado, un decreto que vos das al universo. Entonces, si vos decís la palabra prosperidad, pero no lo estás decretando a qué aplica esa prosperidad, vuelvo a decir, te puede apuntalarse en cualquier cuestión de tu vida, menos en lo que te imaginás que quisieras. ¿Se entiende? Porque entonces tu emoción y tu palabra ya llegaron a un punto, pero tu cuerpo nunca llega a ese, porque imaginación y realidad van para distintos caminos. Exacto. Pues, Cristian, no sé si quieres agregar algo más respecto a tu canal o a esta invitación hacia el DF. Me parece que el tema da para mucho y que al final de cuentas
pues sería interesante poder estar ahí en vivo, ¿no? Poder, pues ya los que estén interesados en llevarlo a la práctica, bueno, recomendarles por ahí tu canal y recomendarles, si están en México, pues asistir y vivir la experiencia ya de manera directa, ¿no? Bueno, obviamente que a todos los amigos que estén ahí por Guadalajara y por Querétaro que gusten acompañarme, pues la verdad va a ser un placer recibirlos. Como les decía, entonces del día 22 de mayo de este año en adelante, tanto en Guadalajara como en Querétaro, dando estos talleres, de lo cual, bueno, vimos alguna pincelada, y obviamente ya en los talleres, pues, descubrirás mucho, mucho más de esto como digo, a veces hay cuestiones que vale la pena al menos intentarlas. Y te puedo asegurar que intentar un nuevo estilo de vida desde la generación de tu economía y desde tus relaciones vinculares familiares, la verdad, nunca está de más. Porque si hay dos puntos en donde hoy el sistema te tiene atrapado, es en tu economía, quitándote tiempo a cambio de un mísero sueldo que no te alcanza absolutamente para algo, y al quitarte tanto tiempo, nunca eso te va a permitir tener tiempo libre para proyectar lo que quieres en tu vida, y en las relaciones familiares donde está totalmente, ¿no?, desbandado, y lo único que hay es violencia intrafamiliar, interfamiliar, que después obviamente se traspasa a la sociedad. La sociedad es el reflejo de las familias que lo componen, de la idiosincrasia de cada familia, en su conjunto forman una sociedad. Y está claro que la sociedad actual es enfermiza. Digo, no hace falta tener tu conciencia despierta para darte cuenta de eso. Lo ves cuando prendes un noticiero, lo ves cuando hablas con tus amigos, lo ves cuando... Mismo en México, a ver, tengo muchos amigos en México que me cuentan. Bloqueo de narco aquí, bloqueo de narco allá, corrupción por aquí, corrupción por allá, que, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, está claro que la sociedad está enferma porque lo que está enferma es el componente que compone a esa sociedad, que se llama familia. Y si esa familia tiene una relación enfermiza, es porque lo que compone esa familia, o sea, las personas, también lo están, y por eso es necesario entonces que vos encuentres tu lugar de hombre, esposo, padre, mujer, madre, esposa y madre. Excelente. Pues creo que habrá mucho interés, Cristian, en darse una vuelta por ahí. Nada más un detalle ahí. Veo que preguntan con el tema de la diversidad, ¿no? Ahora mismo pues se viven otras formas de familias, algunas veces de madres o de padres o de mamás solteras, viudas, etcétera. Ellos, digamos que también pueden, me imagino, ¿no?, que pueden integrar perfectamente también el conocimiento hermético de manera igual, ¿no?, que cada quien. Cada mundo es un universo, digamos, y yo creo que no hay un límite, ¿no?, respecto a nada, ¿no? Yo creo que todos tienen la capacidad de poder integrar este conocimiento en su vida, ¿no? Totalmente, el secreto no está, o el punto no está en qué sos, sino en el rol que vayas a ejercer para, por ejemplo, fortalecer esa familia. Entonces, acá no pasa por el hecho de si sos hombre, mujer, viuda, soltero, etcétera, etcétera, sino por lo que decíamos antes. Primero fundar la mujer o el hombre en vos, el esposo o la esposa, padre y madre. Entonces hay toda una cuestión, y en todo caso, si vos elegiste alguna otra cuestión, pues que entiendas por qué al menos la elegiste. Y entonces con eso puedas dar lo mejor de vos para formar una familia y, como decíamos, no todo lo que eso conlleva. Exacto, exacto. Pues Cristian, veo que está tu correo ahí mismo. Pues invitar a toda la banda que está por aquí, que si está interesada, pues te escriba directamente. Creo que va a ser algo muy interesante, muy intenso. Y pues definitivamente después de que vengas acá a México, me encantaría pues volver a que, bueno, nos platiques un poco tu percepción de lo que hayas visto, de lo que hayas vivido. Se me hace pues que podríamos incluso retomar el tema de los sueños y los multiversos. Incluso te invitaría por ahí a lo mejor
explorar algún tipo de técnica en estos temas aquí mismo en la Ruta Verde, Cristian. Y bueno, pues también cuando tú lo convengas, también me encantaría darme una vuelta por ahí por tu canal. Y bueno, pues simplemente, pues muchas gracias, Cristian. No sé si quieres agregar algo más también nada más invitar a todos los amigos de la Ruta Verde. Como todos los viernes tenemos junta en sello, una idea que se propone por ustedes mismos. Ustedes proponen los temas y ahí mismo cada uno de ustedes aporta, comenta. El día de hoy vamos a tener un tema pues que va como un área bastante extraña y oscura del ser humano, que es el mundo y las cabezas de los psicópatas, ¿no? ¿Qué sucede dentro de ese mundo? Diferentes casos que, bueno, por ahí ustedes mismos estarán conversando y platicando. Yo estaré también a la escucha y trataré de participar con mucho gusto e invitarlos a que, si no están conectados a Sello en la Ruta Verde, bueno, pues que pasen por ahí, ¿no? Ahí la idea es que hagamos comunidad, que vayamos pues haciendo debate, plática, etcétera. Así que también por ahí los esperamos. Cristian, ¿cómo ves? Perfecto, Pepe. De mi parte, mil gracias por la invitación. Como bien decías, a mi canal no hace falta que te invite. Las puertas las tenés abiertas 24 horas. Simplemente cuestión de que me digas y lo coordinamos todas las veces que gustes. Darle las gracias también a la gente que nos ha acompañado, a todos los ruteros que se han sumado al encuentro hoy, que ojalá lo hayan disfrutado. También para todos aquellos que en algún momento se encuentren con este video. Como digo siempre, son mensajes que van dentro de una botella, que llega un punto que tanto mensaje como personas se encuentran cuando es el momento. Así que bienvenidos también para ellos los saludos. Y un gusto nuevamente encontrarme con vos, estar nuevamente en México dentro de poquito. Estuve en noviembre del año pasado, voy a estar ahora en mayo y después en septiembre vuelvo otra vez. Nada más que en esa ocasión para todo lo que es la zona más del Golfo de México, hacia la parte de Yucatán, Cancún, que voy con la gente de mi escuela a lo que es Chichén Itzá, Uxmal, para hacer todos estudios iniciáticos en esos lugares, digamos. Así que mil gracias, Pepe. Excelente, Cristian. Pues mira, incluso aquí nos pregunta Claudia Moon que cuándo te das una vuelta para Monterrey. Digo, acá en el norte de repente nos tienen abandonados por acá. No, pues ojalá, Cristian, que te des una vuelta. Acá en el norte hay mucho interés también por estas temáticas y bueno, pues yo creo que en muchas partes de México, pero bueno, pues ahí cuando se pueda, ya sabes, aquí donde quedarse y toda la cosa, así que bueno, pues Bueno, agradezco mucho y capaz que doy la sorpresita para cuando ande por allá, y me tomo un avioncito de Guadalajara a Monterrey y armamos algún encuentro en algún cafecito ahí para que guste acompañarnos. Café de por medio y armamos alguna charla. ¿Quién dice? ¿Por qué no? Exacto. Excelente, Cristian. Pues nada, un abrazote, que te vaya muy bien. Como quiera, estamos en contacto y platicando en estos días. Y pues nada, pues nos vemos pronto y hasta pronto. Hasta luego. Saludos.